Amigos, qué gusto saludarles a todos ustedes. Antes que nada, felicidades a todos los papás, de verdad. Muchas felicidades. Y el aplauso también es para mí, ¿verdad? Porque yo soy papá. Exacto. Miren, hoy estoy muy contento de poder estar con ustedes. Hoy estamos cerrando esta miniserie, ¿verdad? Que le hemos titulado Hombre Moderno. Y que si bien es una serie que está diseñada o pensada para los hombres, creo yo que estos mensajes también son útiles para todos nosotros, para nuestros hijos con quien podemos compartir estos principios o lo que vamos a estar hablando la semana pasada, lo que hablamos y lo que vamos a ver hoy. Pero también creo que es útil para las mujeres, para las que están casadas, para las que están solteras, para las que están divorciadas, para las que quieren y aspiran a casarse un día, para las que tienen hermanos, primos, sobrinos, para todos. Yo creo que este mensaje y esta serie de Hombre Moderno nos puede ser útil a cada uno de nosotros si tan solo ponemos la disposición para aprender. Todos tenemos muchísimo que aprender cuando se trata de masculinidad y de hombría. Y mira, comenzamos la semana pasada, Fer Cano nos hablaba acerca de una decisión que todos los hombres tomamos. Y esta decisión es que tú y yo, los que somos hombres, elegimos qué significa ser hombre. ¿Qué significa ser hombre? Todos nosotros elegimos vivir de acuerdo a lo que pensamos que es ser un hombre. Elegimos qué significa ser un hombre. Estoy seguro que todos los que estamos aquí, la gran mayoría de nosotros, si yo les pregunto qué es la masculinidad o qué significa ser hombre, todos tendrían alguna respuesta. O sea, yo creo que difícilmente, aunque puede haber, ¿verdad? Pero creo que difícilmente alguien se rasca la cabeza y me diría: Lauro, la verdad es que no tengo la menor idea. No sé. Cuando pienso es ¿qué significa ser un hombre? Pues la neta no sé. Yo creo que todos nosotros tenemos una idea, un concepto. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos tratando de vivir de acuerdo a lo que creemos que significa ser un hombre. De acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a lo que entendemos, estamos tratando de vivir de esa manera. Y de hecho, nosotros tenemos tan arraigada ese significado, eso que pensamos que es ser hombre, que cuando vemos a otros hombres pensando que no están viviendo como deben de vivir, decimos que no son suficientemente hombres. Y tenemos pensamientos para eso, quizás no lo expresamos, pero decimos: oye, este cuate necesita fajarse los pantalones, necesita actuar como hombre, necesita poner orden en su casa, necesita crecer, necesita dejar de ser niño ya que madure, ya que crezca, ya está peludito. Qué feo sonó eso. O sea, ya está maduro, pues. Ya está grande. Y no es cierto que tú y yo tenemos expresiones así. Quizás no lo decimos, pero o a lo mejor con ciertas personas: oye, ya este cuate, ¿verdad? Y mira, la semana pasada, para ponernos a todos en la misma página, Fer nos hablaba de una definición de la masculinidad, y la vamos a colocar aquí en pantalla. Masculinidad, decíamos que es un conjunto de atributos, valores, comportamientos y roles que son característicos del hombre en una sociedad determinada. Son un conjunto de comportamientos, roles, de atributos, de ciertas características que están asociadas con el hombre en una sociedad determinada. Y decíamos que sí, es cierto, porque todos nosotros de alguna manera estamos tratando de vivir, te decía, como pensamos o creemos que es ser hombre, o como describimos o entendemos la masculinidad de acuerdo a nuestra perspectiva. Pero sabes, veíamos también la semana pasada que esto no es tan sencillo o tan obvio como parece. ¿Por qué? Porque todos nosotros, desde antigüedad, el hombre, el ser humano, ha recibido algo, le ha sido entregado algo. Hemos sido guiados por diferentes normas o reglas no escritas, y de alguna forma decíamos que se nos ha entregado algo, que es como un guión o un script, donde se nos dice qué es ser hombre. Y vamos a colocar ahí un guión donde se nos dice: mira, esto es lo que significa ser un hombre. Un hombre nunca llora. Los hombres no lloran. Un hombre nunca se raja. Un hombre le entra. Un hombre está ahí. Un hombre se cae y se levanta las veces que sean necesarias. Un hombre es trabajador. Hay algo que la cultura, que la sociedad, que nuestros padres, nuestros abuelos nos entregaron ese script, ese guión.
El asunto, amigos, es que junto con ese guión se creó algo. Y ese guión creó una expectativa. Creó una expectativa de lo que se supone que es ser un hombre. Y de alguna manera nos dio como una meta, como una estrella polar, un norte, algo a lo que debemos de perseguir y aspirar. Y a los hombres nos encantan las metas. Nos encanta que nos digan, es por acá, vamos con todo. El asunto está en que ese script, ese guión que se nos fue entregado, para muchos de nosotros fue fácil de abrazar, fue fácil de adoptar. Para muchos de nosotros fue fácil seguir ese guión que nos entregaron nuestros padres, nuestros abuelos, las generaciones anteriores, porque tenía que ver o estaba conectado con nuestra personalidad, nuestro temperamento, que estaba conectado incluso con nuestra constitución física. Entonces seguir ese guión, seguir ese script para ti no fue tan complejo, pero para otros no fue así. Para otros fue muy, pero muy difícil, y quizá ese es tu caso. Quizá en tu casa tu papá, tu mamá, tu familia esperaba algo de ti. Probablemente tu papá esperaba de ti que te gustaran los deportes de contacto. A mí me encantan los golpes de contacto. Esperaban que te gustara el box, que te gustara el taekwondo, que te gustara el fútbol americano, el básquet, que son de contacto. Pero resulta que para ti nada que ver. O sea, tú eres una persona más intelectual, una persona que le gusta la lectura, una persona que disfruta del arte, de la música. Y entonces, no, es que tú tienes que encajar en esto. Y pareciera que te dieron un molde en el que tú no encajas y dices, tú es que yo no entro por acá. Y tú sentías esa gran presión por encajar en ese molde y por seguir ese guión, ese script que te fue dado. Y no solamente tú, esa presión también le llegó probablemente a tus hermanas con respecto a ese hombre que se supone, esa descripción de hombre que se supone que con el cual deben de salir y casarse. Y todos nosotros que hemos recibido ese script decíamos cosas como que, oye, ¿pero por qué estás saliendo con él? No me gusta para mi hermana, es que no, ese chavo, no sé. Bueno, de verdad, los hombres, los hermanos son muy celosos. Yo no sé ustedes, pero yo soy muy celoso. Me acuerdo con mis hermanas, nunca nadie era suficiente para mis hermanas. Pero tiene que ver conmigo mis inseguridades. Pero todos nosotros, de alguna manera, sentíamos esa gran presión. Y es una realidad que todos nosotros de alguna forma experimentamos. Y esa realidad nos lleva a una observación que puede ser incómoda, pero que es verdad. Y es la siguiente, que en gran medida, amigos, la masculinidad, y la vamos a colocar acá, es una construcción social y cultural. En gran medida, la masculinidad es un constructo social. O sea, no es solamente algo biológico que es innato, sino además de eso es algo que se construye, que se desarrolla y se practica en un contexto social y cultural. Por eso es que vemos tanta diferencia entre la definición de masculinidad aquí en México con el machismo súper arraigado, y te vas a otro país en Australia, o te vas a Francia, o te vas a Etiopía, te vas a África, y es muy diferente. Porque es algo que se construye, es algo que se aprende, no solamente se nace, no es algo que solamente es innato, biológico, sino es algo que se aprende, se practica, se desarrolla en medio de una sociedad, de una cultura. Y esto mismo aplica también para la feminidad. Mujeres que están acá, quiero que piensen conmigo un momento, aunque este mensaje está dirigido más a los hombres, pero quiero que pienses por favor en un momento en la definición de la belleza a lo largo de la historia. Y quiero que lo conectes con el arte. ¿Cómo es que el arte a lo largo de la historia ha representado la belleza femenina? Y por aquí tenemos esa imagen donde tú puedes ver esas mujeres de la Edad Media, y tú ves cómo están vestidas, y esa era la definición de belleza, de sofisticación, de alta sociedad, de una mujer que era bella. ¿No es cierto que tú ves esa imagen? Y para muchas de ustedes pueden decir, ay, qué bonito, qué padre, sí, vintage. Para otras pueden decir, oye, nada que ver. O sea, ese no es el tipo de mujer que yo aspiraría a ser, jamás. ¿No es cierto que eso pasa? ¿Por qué? Porque la feminidad cambia con los años, puede ir cambiando con la cultura. Y eso se ve reflejado en el arte. Y bueno, lo mismo pasa con la masculinidad.
es altamente influenciada por la cultura. Y eso es importante tomar en cuenta cuando estamos criando a nuestros hijos. Tenemos que tener en cuenta porque la cultura la podemos satanizar y verla como algo sumamente negativo, o podemos también utilizarla a nuestro favor. Pero algo que es necesario, importante reconocer, los que somos padres, que la cultura impacta esa definición, esas creencias que tú y tus hijos pueden tener con respecto a lo que significa ser un hombre. Y tenemos que ser muy firmes, ser muy directos, tener muchas conversaciones, porque hay un gran impacto. Y después vienes a la iglesia, a un lugar como este, y alguien como yo te dice lo que significa ser hombre. Y te dice algo que es fácil de esperarlo, y te dice, no, hombres, sean como Jesús. Hey, hombres que están acá, sean como Jesús, seamos como Jesús. Pero cuando tú y yo pensamos en Jesús, muchos de nosotros, ¿no es cierto?, que cuando piensas en Jesús, piensas en ese Jesús del museo, piensas en ese Jesús de los templos, piensas en ese Jesús de tu abuelita, en la imagen que te regalaron, o probablemente llevas en tu cartera. O piensas en ese Jesús que te mandan con emojis, recibe el abrazo de Jesús. Piensas en un Jesús como este que está acá. Piensas en un Jesús como este. Así, y lo ves, y incluso tú le ves sus manos, y parece demasiado delicado. Parece que se va a romper. O sea, yo veo ese Jesús y yo no lo puedo identificar con un Jesús que trabaja la madera, que es carpintero, que tenía que tener fuerza definitivamente, que estaba sudando ahí haciendo muebles. No lo asocio con eso. Miren, con mucho respeto lo digo. Pero cuando uno ve esa imagen de Jesús, tú dices, este cuate no cambia ni un foco. O sea, no lo veo cambiando algo, arreglando algo, no, simplemente no. ¿No es cierto que muchos de nosotros que venimos a la iglesia, que crecimos acá, cuando se habla de masculinidad, lo asociamos con fuerza, lo asociamos con otro tipo de personas, de personajes bíblicos como David, como Moisés, como Josué, que fueron grandes estrategas militares que conquistaron ciudades, que hicieron cosas y hazañas impresionantes? Y mira, ese es un gran modelo a seguir. O quizá cuando decimos, hey, hombres, sean como Jesús. ¿Qué significa eso? Quizá tú lo asocias con el Jesús de The Chosen, ¿verdad? Un Jesús así, cercano, que abraza, que es cuate, que abraza a Pedro. Ahí está abrazando a Pedro, ¿verdad? Bien papeado el Pedro. Y tú ves esto y dices, tú sí, mira, sí, con él sí, porque es carismático, se ve que es cercano, baila, se ríe, hace bromas. Es un Jesús mucho más cercano. Y tú puedes decir, sí, mira, yo con él sí me puedo identificar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es realmente? ¿Qué significa realmente ser como Jesús? ¿Qué significa realmente estar siguiendo y seguir ese modelo de hombría de Jesús que nos decía Fer la semana pasada, y nos hablaba acerca de que tiene esas dos cualidades: la fuerza, la valentía de un león, y por otro lado la humildad de un cordero, la sencillez de un cordero? ¿Qué significa entonces? Porque, amigos, la invitación que Jesús extiende a cada uno de nosotros a seguirle es una invitación impresionante, enorme. Y la invitación que Jesús nos extiende a los hombres a abrazar y seguir ese modelo de hombría es algo que, escúchame bien, te cambia la vida. Y probablemente tú estás acá y me dices, mira, yo no soy seguidor de Jesús, cristiano, católico, yo estoy nomás, me invitaron. Yo vine acá porque me engañaron, de hecho. Me dijeron, mira, vamos nomás a hacer una paradita y luego nos vamos a comer todos juntos. Papá, acompáñeme. Y aquí estás. Quiero decirte gracias por venir, gracias por estar acá. Y mira, déjame decirte esto, que la invitación que Jesús nos extiende a todos nosotros nos convierte en mejores personas, nos convierte en mejores hombres. Y yo te puedo prometer, es más, me atrevo a garantizarte que si tú decides seguir a Jesús, te vas a convertir en el mejor hombre que puedes ser. Si realmente decides seguir a Jesús y seguir el guión que Jesús nos ha entregado, tú te vas a convertir en tu mejor versión y vas a ser el mejor hombre que puedes ser. Porque Jesús, Dios hecho hombre, vino a mostrarnos un guión que está por encima de cualquier otro guión.
cualquier otro guión que te dio tu papá, cualquier otro guión que te pudo haber dado la cultura, que te pudo haber dado tu país, que te pudo haber dado, independientemente de si crees, te consideras una persona religiosa o no, es un guión que está por encima de todos los demás. Ahora déjame decirte algo que es importante aclarar. Cuando hablamos de seguir a Jesús y de seguir el guión, el script de Jesús con respecto a lo que significa ser un hombre, nos referimos, yo me refiero particularmente a ese Jesús que es descrito por las personas que tuvieron cercanía con Él. Ese Jesús que fue descrito y experimentado por los hombres que personalmente caminaron con Él, con las mujeres que anduvieron con Él durante sus años de ministerio. Esas personas que experimentaron a Jesús de primera mano. No un Jesús lejano, no un Jesús que bueno, hay un concepto. No. Ese Jesús que se nos registra en sus biografías. Si pienso por ejemplo en Juan. Juan, ese hombre que era jalador, era trabajador. Juan era pescador. Yo me lo imagino con las manos todas callosas de estar enmendando redes tanto tiempo, estar reparando redes, de estar fileteando pescados, limpiando peces. Me lo imagino ahí, pasando toda la noche intentando pescar para sustentar a su familia, para tener un oficio. Yo me imagino a Juan, no sé, a veces lo vemos y lo vemos en las series, ¿verdad? Y se ve güerito, ojos claros. Yo me imagino a Juan moreno. ¿Has ido a alguna playa y ves a los pescadores? ¿Has visto un pescador blanco? No, todos están bien tostados por el sol. Así me imagino a Juan, bien quemado, incluso medio arrugadón. Puede estar muy joven, pero arrugadón. ¿Por qué? Porque el sol estaba ahí castigándolo. Entonces, ese Juan que estuvo ahí con Jesús, caminó con Jesús y que después de su muerte y resurrección anduvo hablando por un montón de lados acerca de Jesús, llega un momento en su vida, después de como 30 años o un poquito más, en que Juan se detiene y dice, oye, yo tengo que dejar por escrito todo lo que yo viví. Yo tengo que dejar por escrito todo lo que yo vi, lo que escuché, lo que experimenté con Jesús. Y así es como nace el Evangelio que conocemos como el Evangelio de Juan o según San Juan, la biografía de Jesús. Y mira, yo quiero que en un momento más te voy a poner unos pasajes, pero yo no quiero que tú solamente veas unos textos que aparecen ahí en pantalla. Yo quiero que tú y yo podamos de alguna manera ponernos en los pies de este hombre, en la mente de este hombre que simplemente registró su experiencia con Jesús. Porque yo me imagino a Juan, cuando él decidió documentarlo todo, yo me imagino a él, y esto me conmueve. Si no han visto la serie de The Chosen, hay una que habla acerca de cuando Juan empezó a escribir su evangelio. Está impresionante, véanla. Yo me imagino a Juan estando ahí y diciendo, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo la historia? ¿Cómo trato de transmitir todo lo que yo experimenté con Jesús? ¿Cómo hago? Porque la historia de Jesús no es érase una vez. No era hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. No. Es la historia de Dios hecho hombre. Es la historia del Salvador del mundo. Es la historia de aquel que decidió dejar su lugar para hacerse como uno de nosotros, para después experimentar la muerte, para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios. Es una historia fascinante. Y yo digo, me imagino a Juan diciendo, ¿cómo hago para transmitir todo esto? Y entonces Juan lo que hace es que habla de ciertas señales y de ciertos dichos de Jesús. En el Evangelio de Juan tú vas a escuchar, yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas. Yo soy la vid, yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy. Juan rescata o selecciona ciertas declaraciones de Jesús y además ciertas señales o milagros de Jesús para comprobar su divinidad. Entonces Juan fue espectacular con la manera en que él trabajó y cómo seleccionó lo que él escribió. Entonces Juan, cuando está ahí diciendo cómo empiezo, cómo hago, cómo transmito, Juan no hace una cronología de Jesús, Juan no hace una genealogía de Jesús, sino Juan, te digo, escoge estas señales y estas palabras de Jesús, pero Juan decide comenzar en el principio del principio.
En Génesis escuchamos o leemos la parte de la creación, cómo sucedió la creación, de una manera muy súper breve, porque la meta de Génesis no es explicar la creación, sino cómo nació un pueblo para redimir a la humanidad. Pero estando ahí, Juan, digamos que hace como una introducción a la creación desde el Nuevo Testamento. Y esto es lo que dice Juan, esto es lo que documenta Juan capítulo 1, verso 1. En el principio, el Logos ya existía. Y el Logos estaba con Dios. Y el Logos era Dios. Ahora, en la versión de la Biblia que tú puedas tener en tus manos o en tu celular, en las diferentes versiones en español no dice Logos. Dice la palabra verbo o palabra. Y yo decidí colocar la palabra logos porque la palabra logos está en griego y fue el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento y el Evangelio de Juan. La palabra logos tiene un significado, su significado es muy, pero muy poderoso. Porque mira, cuando Juan decide escoger logos, el significado de la palabra logos en el griego tenía que ver con una idea, porque cientos de años antes en los que Juan escribe su evangelio, los filósofos griegos, Platón, Sócrates, Aristóteles y muchos más que se fueron añadiendo, tenían una idea o un concepto. Ellos se dedicaban a ver la vida, a interpretar la vida, a interpretar a los dioses, porque tenían muchos dioses, pero de alguna forma ellos estaban como hartos, estaban como cansados de los dioses griegos, porque los dioses griegos eran egoístas, eran chiflados, eran manipuladores, eran impredecibles, eran malos. Esos dioses del Olimpo, la mayoría eran malos. Y claro, tiene sentido, porque habían sido creados por los seres humanos. Entonces reflejaban lo peor del ser humano, lo reflejaban los dioses griegos. Entonces ellos, estos filósofos decían, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más, porque ellos veían cosas como, atributos como la justicia, como la virtud, como la sabiduría, que van a aparecer ahí en pantalla. Ellos veían esos conceptos y decían, esos conceptos son reales. Son cosas que existen, pero no las vemos reflejadas en nuestros dioses. No vemos cómo encaja la justicia, la virtud, el amor, la sabiduría en nuestros dioses. Para nada, no lo vemos. Entonces ellos llegan a una idea y dicen, tiene que haber algo más. Tiene que haber un pensamiento. Hay una realidad perfecta que está por encima de todos y de todo, que es lo que maneja y controla el universo. ¿Y sabes cómo le llamaron a esa realidad? Logos. Así fue como le llamaron. Es el Logos. Y entonces Juan dice, otra vez lo colocamos ahí, en el principio el Logos ya existía y el Logos, este pensamiento, esta idea estaba con Dios, pero mira cómo termina. Y el Logos era Dios. Porque mientras para los filósofos griegos ese logos, esa realidad perfecta que estaba por encima de todo, era un pensamiento, una idea, un concepto, era algo intangible, era algo que no se podía conectar de alguna forma. Juan llega para decirnos, hey, el logos es una persona. El logos no es un pensamiento abstracto. El logos es Dios. El Logos es Jesús. Es increíble, amigos. Es increíble. Ese concepto, esa idea que Juan transmite era algo totalmente revolucionario. Porque no era algo abstracto, lejano, una inteligencia, una fuerza, como vemos en Star Wars. Era algo superior y era alguien, era una persona. Y eso fue lo que Juan trató de transmitir en su evangelio. Y después, más adelante, leemos esto, Juan capítulo 1, verso 14. Y el Logos se hizo hombre y habitó entre nosotros. Juan diría, hey, yo lo vi, yo comí con él. Andábamos juntos y dormíamos en unas casas por ahí, a veces en tiendas de campaña. Yo estuve con él. Yo comí con él, él habitó entre nosotros. Y después dice, y contemplamos su gloria, la gloria correspondiente al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús puso su tienda de campaña entre nosotros. Dios habitó entre nosotros, se hizo hombre, es lo que está diciendo Juan. Amigo, este es un concepto teológico muy profundo, pero que es importante que tú y yo lo entendamos. Dios
por amor a ti y a mí, decidió hacerse como uno de nosotros para poder identificarse y entender que no hay nada que tú y yo experimentemos que Él no haya experimentado. Que podamos entender que no hay nada que tú y yo podamos vivir que no digamos, no, es que Él no me entiende. Él te entiende perfectamente. Porque es Dios hecho hombre. Y mira que dice aquí en el texto que estaba lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Jesús no era el equilibrio entre gracia y verdad. Era 100% gracia. Extendía gracia a la gente, favor inmerecido. Y era 100% verdad el 100% del tiempo. Este era Jesús. Y Juan está diciendo, hey, yo lo vi, yo lo toqué, yo anduve con Él. Y no era como nadie que yo haya conocido antes. Porque Jesús, Él era valiente. Juan nos diría, mira, la verdad es que nosotros los judíos le teníamos miedo a los líderes religiosos. Le teníamos miedo a los sacerdotes porque de alguna manera estaban tan metidos en la política que sentíamos que controlaban nuestra vida, pero Jesús no. Jesús nada que ver con eso. Jesús era directo, frontal. Es más, era hasta duro con ellos. Me acuerdo una vez, diría Juan, que estábamos ahí en el patio antes de entrar al templo y vimos que Jesús estaba haciendo algo con unas cuerdas y ¿qué está haciendo? Y que vamos viendo, y hizo un látigo con las cuerdas y empezó a dar de latigazos y tumbó unas mesas y les dijo, ustedes, le dijo a los cambistas que cobraban comisiones estratosféricas, ustedes han convertido la casa de mi padre, casa de oración, en una cueva de ladrones. Saquen todo esto de aquí. Sacó a los animales, sacó a las palomas, las dejó en libertad, pero así con esa agresividad que tenía, luego fue tan sensible para acercarse a las personas y tocarlas, para tocar a los intocables, a las personas que tenían lepra, a las mujeres que tenían flujo de sangre, a esas personas que por su condición física no podían entrar al templo. Estaban en una condición en la que no podían conectarse con Dios de esa manera. Y Juan nos dice, ese era Jesús. Ese era Jesús. Y después continúa, regresando a Juan capítulo 1, verso 4, dice, en Él, en Jesús, en el Logos, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. En Él, en Jesús, no solamente estaba esta idea de sabiduría, de virtud, de justicia, sino que estaba la vida misma, la vida eterna. No una vida temporal, sino una vida eterna. Y no solamente eso, sino que Él se convirtió y fue la luz para toda la humanidad. Jesús es quien da verdadera vida. Y yo sé que tú y yo queremos experimentar verdadera vida. A veces lo tenemos todo y nos sentimos que no tenemos nada. Nuestra vida está desconectada. Pareciera que no estamos disfrutando de la vida. Jesús dice, y Juan dice, que Jesús vino para iluminar el camino y para mostrarnos un camino y una vida mejor. Para que nadie esté perdido. Juan más adelante escribió, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que no se pierda eternamente. Amigos, yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez has visto a un hombre perderse? Y no me refiero a perderse en el supermercado, ¿verdad? O en el centro comercial, o en Walmart, o en Target, ¿verdad? Llegaba tu mamá y te decía, oye, mijito, ¿no has visto a tu papá? No, mami, tengo rato que no lo veo. Ay, tu papá siempre se me pierde. No me refiero a perderse de esa manera. Me refiero a perderse en la vida. Y no sé, quizá en tu experiencia fue tu papá. Tu papá no era que estuviera perdido físicamente, pero estaba perdido porque no lo conociste. Estaba perdido porque estaba, pero no estaba. Y quizá se perdió en el alcohol, se perdió en las drogas, se perdió en otra relación, se perdió en todo tipo de adicciones, se perdió en el trabajo donde se refugió. O quizá tú o un amigo tuyo, tú lo viste perderse y tú, qué lástima. Cayó en depresión, cayó en tantas cosas donde el hombre se puede sentir perdido. O quizá fuiste tú. Quizá tú llegó un momento en tu vida que dijiste, oye, híjole, es que parece que tengo todo, pero yo me siento perdido, me siento en oscuridad. Siento que no logro conectar y probablemente ante tus amigos nadie más lo sabe. Pero tú por dentro te sientes perdido, te sientes confundido, te sientes en oscuridad. Y amigos, escuchen esto, los hombres. Esto es muy real. Porque los hombres
fuimos creados de tal manera que se nos dijo, hey, tú puedes solo. Tú puedes solo. Échale ganas, tú puedes. Y entonces nosotros dejamos de hablar de cosas, de ser vulnerables y transparentes. Y hablamos de un montón de cosas, pero no hablamos de las cosas profundas. Eso está presente. Pero Juan viene a decirnos que Jesús vino para atravesar y para enfrentar todo eso, para traer luz en medio de la oscuridad. Jesús vino para iluminarlo todo. Y el texto continúa ahí. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, y esta luz resplandece en la oscuridad. La luz de Jesús que ilumina todo, brilla más fuerte cuando están las cosas oscuras. No es cierto que cuando está muy, pero muy oscuro, si tú has estado en el bosque caminando, enciendes una pequeña luz, probablemente la de tu iPhone, que no es una gran luz, pero ilumina bastante, porque está demasiado oscuro. Jesús vino a iluminar y a mostrar un camino mucho más alto y mucho mejor. Y ese camino y esa luz viene para sacudir toda nuestra vida. Y Jesús decía cosas tan fuertes que sacaban de onda, amigos. Porque Jesús decía cosas como que amen a sus enemigos. ¿Qué? Si tú quieres ser el primero, tienes que estar dispuesto a ser el último. Ese tipo de cosas, decía Jesús, que eran totalmente disruptivas. Sacaban de onda a las personas. Confundían a la gente. Pero en medio de todo eso, Jesús llegó un momento en su ministerio en el que Él caminó hacia la oscuridad de la ciudad de Jerusalén, hacia el odio, hacia el rechazo en Jerusalén. Porque, de hecho, Fer nos decía la semana pasada que Jesús, y esto es importante, Jesús, lo que le ocurrió a Él en Jerusalén, amigos, no fue un accidente. A veces vemos, sobre todo en Semana Santa, lo que pasó con Jesús. Y ay, pobrecito Jesús, es que lo traicionaron. Y claro que sí, pero quiero que entendamos algo. Eso fue algo que Él decidió, que Él permitió. No fue un accidente, fue totalmente intencional. Y cuando yo veo a Jesús, que Él determina en su mente y en su corazón ir hacia Jerusalén, Él sabía a qué iba. Sus discípulos le decían, no vayas. Acuérdate que te quisieron apedrear, y dijo, para esto he venido. Y Jesús determina ir a la oscuridad de Jerusalén. Pero ¿sabes qué? La oscuridad no pudo vencerlo. Ahí continúa el texto. Dice, resplandece en la oscuridad, esta luz resplandece en la oscuridad y no ha podido apagarla. Y Pedro, Juan, Santiago, Andrés y sus discípulos te dirían, nunca en la vida nosotros experimentamos algo tan fuerte, algo tan hermoso como cuando estuvimos caminando con Jesús. Y no solamente caminando con Él, sino en nuestra vida cuando estuvimos siguiendo el camino del Logos. Esa persona, ese Dios, Dios hecho hombre. Ok, ante todo esto, que es muy teológico, doctrinal, ok, bien, Lauro, te la compro. Sí, Jesús vino para iluminar a la humanidad. Jesús en Él estaba la vida y Él era la luz, y la luz ilumina a los hombres y la oscuridad no ha podido apagarla. Ok, ¿cómo se ve en forma práctica? ¿Cómo se ve en forma práctica esto de seguir el guión de Jesús? ¿Cómo se ve en forma práctica esa idea que me has querido transmitir? Hey, sigan a Jesús. ¿Cómo se ve? La manera en que se ve es si tú y yo leemos, estudiamos y seguimos a Jesús en los evangelios, en sus biografías. Y yo de ahí quiero extraer algunos principios y cosas de cómo se ve la masculinidad, cómo se ve seguir a Jesús y seguir el guión, el script de Jesús, como lo encontramos en los evangelios. Y quiero compartir contigo algunos. Un hombre que perdona incondicionalmente sin que se lo pidan. Así es como se ve un hombre que está siguiendo el guión de Jesús. Es un hombre que perdona, no dice, no, hasta que venga y me perdone, sino que, ¿sabes qué? Yo decido perdonar. Si viene a mí a pedirme perdón, qué bueno, si no, no pasa nada. Se ve como un hombre que se niega a pagar mal por mal. Al contrario, de hecho, paga bien por mal. Un hombre que entiende que la lujuria convierte a la mujer en un objeto. Ese es un hombre que está siguiendo el script, el guión de Jesús. Entiende que la pornografía, entiende que la sensualidad de la cual vemos todo el tiempo está convirtiendo a las mujeres en un objeto. Y entiende que eso no está bien.
Un hombre que sigue el script de Jesús es un hombre que deja la venganza en manos de Dios y que entiende que Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Dios se va a encargar. No, me voy a vengar, va a haber. No. Entiende eso. Un hombre que celebra públicamente el éxito de otros hombres. No tiene envidia, no tiene ese celo que se despierta. Oh, le voy a meter el pie para que... No. Hey, bien por ti, ganaste, qué padre, te dieron en la promoción, qué bueno. Es un hombre cuyas posesiones no lo poseen. Entiende que Dios es el dueño de todo y Él es un administrador y es una persona generosa. De tal manera que las cosas no lo poseen a Él. Por otro lado, es un hombre que define la grandeza como enaltecer a los demás antes que a sí mismo. Entiende que la vida se trata de otros, no se trata solamente de Él. Es un hombre que llora abiertamente en el funeral de un amigo. Es un hombre que es vulnerable, que es transparente, que es auténtico, que no necesariamente está escondiendo sus emociones todo el tiempo. Es un hombre que ayuda a otros, aunque no le puedan regresar o devolver el favor. Es un hombre que activamente está buscando ayudar a otras personas. Por otro lado, es un hombre que se enfoca en el autocontrol, en el dominio propio, más que en controlar a los demás. Amigos, los hombres, la mayoría de los hombres tenemos un problema de control. Queremos controlar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a todo mundo queremos controlar. Pero un hombre que sigue el guión de Jesús, sigue el script de Jesús, es alguien que más bien se enfoca en controlarse a sí mismo en vez de a los demás. Un hombre que sabe cuándo es tiempo de voltear mesas, de enojarse, y cuándo es un tiempo para poner la otra mejilla, para recorrer la milla extra. Por otro lado, también es un hombre dispuesto a defender los derechos de otros más que los suyos. Es un defensor de aquellas personas que no pueden hablar. Es un hombre que habla con la verdad a pesar de las consecuencias. No inventa, no manipula, no se cree sus propias mentiras, no miente para poder obtener un beneficio. Digo la verdad, no importa las consecuencias, porque mi carácter está en juego, mi integridad está en juego. Es un hombre que ve por los más débiles, por aquellos que no tienen voz, por aquellas personas que no tienen capacidad de defenderse. O es un hombre que confía en Dios y no se preocupa demasiado por los problemas. Sabe que Dios está en absoluto control. Y es un hombre que se va a dormir con la conciencia limpia. Porque si hay alguien a quien hemos ofendido y a quien ofendemos cuando pecamos es a Dios. Pero sabemos que a través de Jesús, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos. En Dios hay perdón. Y amigos, no sé a ti, pero a mí eso me hace dormir las noches con la conciencia tranquila. Porque sé que mi relación con Dios está bien, no por lo que yo haga, sino por lo que Él ya hizo. Así es como se ve. Así es como se ve. Y mira, yo quiero decirte esto. La invitación de Jesús para ti y para mí es que le sigamos. Y yo quiero, si te olvidas de todo lo que te dije, yo quiero que escuches esto. Si tú decides seguir a Jesús, si tú decides seguir el guión, el script que Jesús nos ha modelado, un guión mucho más alto, un guión mucho mejor, yo te puedo garantizar que tú te vas a convertir en un mejor hombre. Y te vas a convertir en un hombre, y lo vamos a colocar aquí en pantalla, dispuesto a luchar cada día con sus dos enemigos principales: los apetitos o los deseos y tus inseguridades. Si hay algo con lo que los hombres luchamos todos los días, y no debemos de dejarnos vencer, y no debemos de dejar de luchar, es con nuestros apetitos, nuestros deseos, los deseos de los ojos, los deseos por tener más dinero, los deseos por ser mejor que los demás, los deseos por estar siempre por encima de otros, y esas inseguridades con las que tú y yo luchamos con respecto a nuestra identidad. Pero en Jesús, tú y yo podemos saber que somos amados, aceptados. Podemos luchar y debemos de luchar. Si tú sigues el guión de Jesús, te vas a convertir en un hombre que va a estar activamente con eso. Y por otro lado también, te vas a convertir en un hombre que define el éxito como hacer la voluntad de su Padre Celestial. No la de alguien más, no la de la cultura, no la del mundo, sino qué es lo que Dios dice. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Amigos, es una gran pregunta que tenemos que hacernos todos los días. Cuando tienes una decisión enfrente, tú y yo podemos preguntarle: Padre, ¿cuál es tu voluntad con respecto a esto? Esto que voy a tomar, esta decisión que voy a tomar,
¿Me acerca más a ti? ¿Me hace parecerme más a Jesús o me aleja de Jesús? En base a eso debemos decidir. Y amigos, todo eso que te puse, que son bastantes cosas, que perdona, que ve por el débil, que no espera que le regresen el favor, que sus posesiones no le poseen, todo eso. Cuando yo veo esto y estas definiciones de que mi enfoque de éxito, mi definición de éxito es hacer la voluntad de Dios, a mí me confronta y me desafía y me da claridad de algo. Me da la claridad de entender que por mis propias fuerzas yo no puedo. No puedo. ¿Y sabes qué? Tú tampoco. No podemos. Separados de Jesús, no podemos hacer nada. No podemos ser esa clase de hombres. No podemos. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Excelente noticia. Que si tú y yo decidimos reconocer nuestra dependencia de Dios y en humildad reconocer que lo necesitamos a Él, cuando en humildad reconozco, Dios, te necesito, Dios viene e interviene. Dios viene a intervenir en tu vida y en la mía. Así que, ¿no te gustaría ser o no quisiera ser ese tipo de hombre? Yo sí quiero ser ese tipo de hombre que perdona, que ama, que ayuda, que es generoso, que no se rinde con las batallas de los placeres y las inseguridades. Yo quiero ser ese tipo de hombre por mi esposa Mónica, por mi hija Paulina, Rebeca y David, por mis futuros nietos, espero, ¿verdad? Yo quiero ser mi mejor versión, pero entiendo que no se trata de que yo le eche ganas. No puedo. Se trata de que Jesús viva su vida a través de mí. Cuando yo me tomo de la mano de Jesús y camino cerca de Él, es cuando yo puedo vivir ese tipo de vida, ese guión. Es la única manera. Amigos, volvemos a la pregunta. ¿Qué significa ser un hombre? ¿Cómo se define la masculinidad? Yo estoy convencido de que hay un guión que está por encima de cualquier cosa que la cultura te quiera imponer, que está por encima de cualquier cosa que tus padres te hayan impuesto, o tus abuelos, o tu país te haya impuesto, tu ciudad. Hay un guión perfecto y es el guión de Jesús de Nazaret, al que somos invitados a seguir sus pisadas. Y yo te quiero garantizar algo: si tú y yo seguimos a Jesús, nos convertiremos en mejores hombres, tendremos familias más fuertes, matrimonios sólidos y tenemos comunidades mejores. Yo estoy convencido de eso, amigos. Cuando hablamos hoy de la siguiente generación y como iglesia le apostamos a la siguiente generación, claro que sí. Hay algo que yo veo y lo he compartido con mi staff y con el equipo. Necesitamos que los hombres se levanten. Necesitamos que los hombres abracen su rol de hombres y la hombría que vemos descrita en la vida de Jesús. No podemos quedarnos en el asiento trasero y decir, bueno, que la vida pase. No. Tú quieres tener familias fuertes. Tú quieres tener matrimonios fuertes. Tú quieres que la fe de tus hijos crezca. Tú quieres tener una gran vida y es posible. Pero es posible si tú y yo como hombres aceptamos nuestra responsabilidad y nuestro rol. No el rol que nos imponen, el rol al que Jesús nos invita a hacer. Ese es el desafío. Y esa es la invitación para ti y para mí hoy. Bien, amigos, terminamos así el día de hoy esta serie. Déjenme decirles que como parte de un material con el que queremos o recursos que queremos que ustedes puedan apoyarse, tenemos por ahí un plan de lectura que vamos a colocar un QR. Si tú escaneas con tu celular ese código QR, tú vas a encontrar un plan de lectura de algunos días. No recuerdo si son 5 días o 7 días, pero ¿perdón? 3 días. Y con ese plan tú vas a poder reforzar todo lo que escuchaste, que Fer compartió y lo que yo compartí este día. Además de otras cosas, está muy, pero muy bueno. Es muy sencillo, descárgalo. Probablemente si no tienes la aplicación de YouVersion de la Biblia, va a pedirte que te registres, pero es algo sumamente sencillo. Permítame orar y entonces somos despedidos. Dios, te doy gracias. Gracias, Padre, por cada hombre que está acá, por cada papá que está acá, cada persona que de alguna manera somos desafiados a través del guión de Jesús. Pero Padre, gracias, porque hoy que celebramos el Día del Padre,
podemos levantarnos y levantar la mano para decir, yo quiero seguir el guión de Jesús. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque eres un Padre amoroso, un Padre que nos lleva de la mano. Ayúdanos a entender que en la medida de lo posible y en la medida en la que estemos cerca de ti, nosotros nos pareceremos más a Jesús. Y es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te amamos y te damos gracias. Y es en ese nombre que oramos. Amén y amén.